Martín Viera, que es el presidente de Seguridad Ciudadana en el 9. Buen día, Martín, bienvenido. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás? Y el trabajo oficial institucional. Y ahí estamos, trabajando siempre, haciendo algo. Bueno, te has reunido con las máximas autoridades en el ámbito de seguridad del distrito de 9 de julio, ¿y en qué contexto y los fines? Bueno, te cuento, esto sucedió hace unos días, ya 7, 8 días, en circunstancia que fui a presentar una nota al municipio, ahora después te cuento acerca de la nota, y surgió espontáneamente la reunión en la cual estuvo el jefe comunal, el jefe de estación y el subsecretario de seguridad. Bueno, mi intención fue, digamos, básicamente acercarme al municipio para preguntarle oficialmente cuál había sido la evolución de la ordenanza sobre materiales no ferrosos que se aprobó en diciembre. Entonces, bueno, entró en vigencia en fines de diciembre, poner enero, y más o menos para pedir información oficial hasta abril, digamos hasta fines de abril, a ver cuál había sido la evolución. Si bien tengo en claro que 4 meses para adecuar un sistema y demás es un tiempo muy exiguo, pero bueno, da un indicio a ver de qué nos estamos moviendo, ¿no? Bien, ¿y el resultado de eso? Presenté la nota, todavía no tengo la respuesta oficial, porque esto pasó la semana pasada, ¿no? Yo calculo que la próxima semana, o más tardar, o la otra, no sé, ya estará la información oficial. Pero como esta información que presenté formalmente, también verbalmente lo pude charlar ahí con las autoridades, y noté cierto ¿cómo es? Semblante de no preocupación, así que calculo yo que va a ser como que la cosa funcionó, porque de hecho no estoy viendo, si bien está claro que hay poca publicación acerca de los hechos policiales, no veo casi tampoco en las redes y eso que haya mucho sobre la problemática de material no ferroso, así que creo que vamos en el buen camino. Bien, bueno, hoy la policía hace las comunicaciones oficiales de los hechos más trascendentes. Entendemos que conjuntamente con ello no hay, de acuerdo a los índices que se han dado a conocer últimamente, o las informaciones que se han dado a conocer últimamente, situaciones para alarmarse en el distrito. No, sí, tal cual, sí. Eso es lo que perciben ustedes también como institución. Sí. Siempre con la información pública, digamos, no manejamos otra información. No, pero también a nosotros nos invitan desde las redes, o lectores o oyentes del medio, nos cuentan determinadas situaciones y llevamos adelante la investigación. Eso no está ocurriendo. En otro momento sí ha ocurrido, y muchas cosas se ventilaron a la luz de la reacción de la gente, que la ha comunicado. Nosotros hablamos por Cadena 9 y este medio se hizo eco y enseguida las puso en el tapete. Bueno, por eso te digo, yo en la problemática del material no ferroso, que la vengo siguiendo, no veo en los medios, distintos medios, ni en los medios tradicionales de comunicación, ni en los medios alternativos, como pueden ser las redes sociales, no veo ningún tipo de denuncia. No quiere decir que no es derecho, no tengo idea, pero digamos no veo. Por lo cual me pareciera que la cosa está encaminada. La verdad que de la reunión con las autoridades pude, así, digamos, no conocía yo ni al jefe comunal ni al jefe de estación, pero me parece que hacen un buen equipo, que trabajan en equipo, los vi entusiasmados, la verdad una muy buena impresión. Bien. Martín, el otro tema está relacionado con que 9 de julio sigue liderando el tipo de denuncias de las violencias de género, sobre todo de género, de la violencia en general, pero de género en particular. ¿Esta información también la tienen ustedes? Sí, tal cual. Bueno, ese fue uno producto de la charla que se habló con las autoridades. Justamente yo le pregunté cuál era el delito o las denuncias más recurrentes, y sí, acentúan en la violencia de género, que encabeza, si bien no tengo información oficial, pero digamos extraoficialmente lo que me comentaron es que encabeza de 8-1, así, 8-2, digamos, ¿no? De 10 a 8. Bueno, un promedio de 4, entre 3 y 4 es lo que estamos en el mes de mayo. Vamos a ver cómo cierra mañana, prácticamente estamos en el final del mes de mayo. Que llamó la atención, pues estaba en promedio de 3, subió un poquito el mes de mayo. Una situación bastante particular, que a lo mejor también la crisis económica aflora todo este cuadro, ¿no? Bueno, pues es que nosotros a partir de la reunión esa, digamos, pensamos en cómo podemos contribuir de alguna forma a esta problemática
no sé, acercando información a la población, pues nosotros, digamos, somos una ONG, no es que podemos tomar acciones muy directas, sino que podemos hacer concientizar, educar, informar. Y bueno, a través de eso, y bueno, de paso te comento, Gustavo, nosotros tenemos, colabora con nosotros una especialista en materia de género, porque si bien yo conozco temas generales, no soy un especialista, por lo cual sería conveniente que esos temas sean abordados por especialistas. Tenemos una doctora que se llama Erika Pérez, que es especialista en el tema, y por lo cual, de paso te hago la invitación. Lo que vamos a proponer nosotros, justamente vamos a diagramar una serie de charlas, pero charlas con ustedes, con los medios, porque la idea es llegar a la población, ¿no?, acerca de distintos puntos a tocar sobre violencia de género, empezando desde lo básico hasta lo más refinado. Bueno, nosotros aceptamos la invitación con gusto, porque es servicio del que se caracteriza este medio, que trabajamos brindando servicios, y ese es un tema central, porque hace a la problemática, a la sociedad y a la familia, y que todos pongamos un granito de arena, en definitiva. Sí, ¿no? Nosotros lo hablamos con Erika el otro día, y el primer tema que estamos estudiando, pero digamos, básicamente creo que va a ser ese, va a ser cómo identificar, digamos, siempre apuntando a la prevención, ¿no? En principio apuntando a la prevención, cómo identificar una posible violencia de género cuando aún todavía no tiene su efecto mayor, digamos, que puede ser los golpes, o Dios no quiera, ¿no? Temas mayores. Claro, ¿no? Cómo identificar, fundamentalmente cómo comportarse el ambiente que rodea, cómo, no sé, el pariente, el primo, el vecino, el amigo, cómo comportarse ante esa situación. Bueno, estas temáticas que son por ahí, ojo, simples, pero que traen una importancia fundamental a la hora de actuar, vamos a ver si la podemos canalizar a través de Erika. Bueno, y te agradezco ya que podamos contar con vos para difundir este material. Bueno, tu comentario o tu análisis me invita a pensar en lo siguiente. El Papa está proponiendo, desde que asumió, que tengamos todos una conducta de paz, pero empezando con la palabra, la empatía, las modalidades. Y seguramente, ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque uno, sin darse cuenta cómo califica al otro, que a veces puede ser desde el afecto, desde el cariño, y otras veces no, y utilizando la misma modalidad, puede ser el punto de arranque de esto que estás diciendo. Seguro. Y hoy el Papa que nos dice a todos, porque uno cuando escuchaba hablar al Papa de la paz, uno automáticamente lo ponía en el contexto de los estados, bueno, claro, que Estados Unidos no se pelee con el otro país y viceversa, o ahora Rusia con Ucrania y demás. Fue mucho más profundo, nos invita a todo desde la palabra, y eso hacia el contexto y el tejido social. Totalmente. Y a partir de ahí cómo puede ir creciendo. Es decir, lo que vos estás mencionando, que están planificando, me llevó a ese análisis, porque es ese primer disparador, che boluda, disculpen la expresión, pero que es... Hoy pareciera natural. Pareciera natural, y resulta que cuando uno, lejos de tomarlo desde el afecto, porque muchas veces son palabras que uno sabe cómo manifestar el afecto y le utiliza esta expresión, resulta que está encerrando ya el primer ladrillo de un contexto de violencia de género. Totalmente, Gustavo. Y vos sabés que te voy a contar un caso, si bien va a ser autorreferencial, pero digamos, no habla de mí, sino un poco del entorno. Le voy a poner una chispita de esperanza, además de lo que dijo el Papa, que justamente habla de empezar por la palabra, que es lo básico, ¿no? Que pareciera, ahora es lo básico, pero pareciera que descubrió, claro, que inventó la rueda. Es increíble, pero bueno, sí, pero tenía razón el hombre. Vos sabés que el otro día, en la oportunidad, yo tengo un hijo de 13 años, que terminó la escuela primaria y empezó una secundaria en otra escuela, porque la escuela que iba él no tenía secundaria. Y bueno, entonces se encuentra con los amigos y empieza otro grupo. Es otro grupo. Pero tiene un grupo de pertenencia que es propio de la primaria, y de las cuales los chicos yo los conozco. Entonces se juntaron él con un amigo que va a otra escuela. Entonces yo, un poco para sondearlo, le empecé a preguntar cosas de la escuela, qué sé yo, cómo era el edificio, todas cosas así, medias banales, para llegar a otra cuestión. Entonces en un momento le pregunto, bueno, ¿qué es lo más importante que les quedó de este tiempito? Esto fue en marzo, ponele abril.
de estos 2 meses de clase. Le digo, de la relación con los compañeros. Pues le pregunté del edificio, de los profesores, todo. Pero yo quería llegar a saber un poco más de todo. ¿Sabés qué me dijeron los dos? No me imagino. Que no hay bullying. Fíjate vos que increíble. O sea, a vos le preguntás, yo hubiese imaginado que hicimos un buen equipo de fútbol. No, la diferencia abismal a lo mejor entre mi generación claro, y la generación de los chicos dice que no nos hacemos bullying, me dijo. Nadie le hace bullying a nadie. Todos nos caemos bien. Los dos en 2 escuelas distintas. Por eso quiere decir, pensemos que, o por lo menos tomemos nota, que atrás hay una generación que a lo mejor, y gracias a Dios, sea mucho mejor que nosotros. Sí. La anécdota es enriquecedora por donde la mires. No, increíble. No, las cosas que me enteraba con este chico, me he enterado porque, digamos, es como empezar de vuelta, como empezar de vuelta a la vida. Y bueno, pero es cierto, los chicos eso lo tienen muy en claro. ¿Viste? La pertenencia a un sector, a la paz, una cuestión, digamos, pareciera la discusión vieja si el hombre es malo. Bueno, ¿viste? Esto nacen están criándose con la predisposición a un entorno feliz, a un entorno sin violencia, y que empieza justamente desde ahí, desde la palabra, porque cuando vos sos chico, nosotros cuando éramos chicos, al cabezón le decíamos cabezón, al narigón, a mí me decía feo o negro y ya está, digamos, y vos lo asumías y se acabó. Es la realidad. Sí, es la realidad, ¿no? Y de los apodos. Tal cual. De hecho, hay muchas personas que nosotros ni lo conocemos el nombre. Lo conocemos por el apodo y capaz que el apodo representaba un defecto. Lamentablemente por ahí al Rengo le decíamos Rengo y el tipo asumía su renguera y le decíamos Rengo toda la vida y capaz que al tipo le generaba una molestia tremenda. Que le dijera en Rengo. Lo bancaba y quedó, tal cual. Porque lo más común es pelado, que son los que siguen en la historia, ¿no? El pelado López o si hay algún justo coincide. O cabezón. Cabezón, en el colegio siempre había un cabezón. O aquel que no veía, le decíamos 4 ojos y era normal. ¿No? Aunque después se diluye eso en el tiempo, pero el cabezón le queda de por vida. Y digamos, bueno, pero los chicos no... No, me parece excelente, ese respeto inicial. Bueno, acá hay un tema también para resaltar que es el contexto de la educación, es decir, de los grupos docentes que hacen hincapié desde el jardín de infante en esto. Esto también es una construcción muy importante y a lo largo de toda la primaria también. Pero claro, justo el paso de la transición de la primaria a la secundaria vienen no solo estos cambios, sino también estos motes en definitiva, ¿no? Pero buenísimo lo que te cuento la última ahí, porque yo la verdad con los chicos me sorprendo todos los días. Yo con mi hijo desde hace un tiempo, pero por una cuestión afectiva. Él me dice gordito a mí, yo digo gordito a él. Sin ninguna otra connotación que decirnos gordito. Sí. Yo nunca pensé que nada, gordito. Él me dice gordito, yo le digo gordito. El otro día vinieron los amigos, le digo, che, gordito, me salta un pibe y dice, señor papá de Juan Martín. Sí, ¿qué pasó? Le digo yo. No se habla de los cuerpos, me dijo. Listo. Triple en el básquet. Triple en el básquet. Le descolocó a Gustavo. Y le entré a explicar, le digo, mirá, lo que pasa es que yo no le digo gordito porque no estoy pensando que si tiene 1 kilo más. Es afectivo, él me dice gordito a mí, yo estoy gordo, pero mi hijo no tanto. Digamos, digo, pero no hubo forma. No me decían, no se habla de los cuerpos. Bueno, está bien, Juan. Brillante. Claro, hay papá que usamos, yo me incluyo, yo utilizo la expresión tesoro a mis nenas. Como una cuestión desde el amor, obviamente, no tiene otra connotación. O nenas, che, papi, ya estamos grandes. Claro. Pero bueno, esta es la realidad que nos tocó. Pero está bueno esto de, volvamos al tema de la violencia, que justamente, a lo mejor, tal vez como dice el Papa, desde la palabra comienza. Antiguamente tal vez nosotros la convención, porque en definitiva viste que las palabras son convenciones entre humanos, ¿no? Tal vez convencionalmente en la época que nos tocó a nosotros ser chicos no era una agresión, pero hoy resulta una agresión. Sí. ¿No? Entonces, bueno, tenés que... Bueno, pero fíjate también este cuidado y la importancia que tiene, que está dentro de este tema y de la violencia. Hoy en los estadios de fútbol, el cuidado que hay que tener desde los cánticos, o se suspende el partido, se retira al sector que está
Bueno, hay un cuidado muy importante, ¿no? Ese compromiso institucional también muy fuerte. El otro día pasó un hecho así con esto, creo que fue en Europa, pues yo no soy muy deportista ni sigo mucho, pero sigo los titulares de los diarios, que a un venezolano le gritaron algo en el campo de juego y se largó a llorar. Sí, y hace 2 días atrás. Por eso, sí. ¿No? Pero bueno, eso hace la violencia, justamente, lamentablemente, pero en este contexto, ¿no? En el hoy. Capaz que en nuestra época eso no hubiese pasado, podían cantar lo que cantaban y no pasaba nada, no se tomaba como un acto de violencia, se tomaba como una parte del folclore del fútbol. Hoy no pasa eso. Bien, bueno, voy a hacer una cuestión también autorreferencial. Cuando yo estaba viviendo en Europa éramos sudaca. Ah, claro. Argentinos y uruguayos éramos sudaca, con un sentido despectivo, altamente despectivo. Sí. Y bueno, nosotros también lo hacemos a veces con los, vos lo podrás ver en... Sí, acá le decimos bolita. Claro. Le pido disculpas a la audiencia y a la comunidad. Estoy describiendo la realidad. Sí, o paraguas. Sí. Pero también a veces esas expresiones no tienen este sentido del daño. Sin embargo, lo originan y lo han expresado desde otro, salvo aquel que radicalmente lo quiere dañar. Entonces, claro, además le dice otras cosas. Le agrega un calificativo. Efectivamente. Pero a veces en las modalidades laborales que se van presentando personas de distintos países o conviven con argentinos, aparece eso de bolita, no con un sentido peyorativo, sino con un sentido de nombre, identidad o de pertenencia. Pero también eso hay que erradicarlo, porque este puede ser ese primer ladrillo. Esto trae aparejado toda la charla que estamos teniendo de eso que quiere hacer la seguridad ciudadana en el 9 de estas charlas, para que entendamos de dónde aparece todo. Tal cual. Sí. Y ese sería el primer ladrillo que sin querer lo colocamos mal en esa construcción. Sí, seguramente. Digamos, y bueno, la violencia empieza lamentablemente por la palabra, claro, por los gestos, también por la violencia económica, pero este ya es más profundo, que será por un análisis más complejo. Pero bueno, son todos estos temas que los vamos a tener que abordar, pero tenemos que empezar desde cero, identificando la problemática. Porque pareciera que, te recordarás muy bien, porque sos una persona que sigue muchas de las cuestiones, en la época de la pandemia, la problemática de la violencia se amplió de una forma sideral. Mal, sí. ¿No? Entonces, bueno, pero después es como que perdimos un poco, nos metimos en otras cuestiones y perdimos un poco esto de seguir estando ahí para para la prevención. Bueno, es momento de darnos cuenta que no podemos bajar la guardia porque sonaste. Bueno, pero este cambio de conducta que vos estás proponiendo, que hoy tu hijo y sus amigos también, y seguramente ocurre en otros lugares y no nos damos cuenta, pero es altamente relevante. Por esa razón va a servir también para cerrar la grieta, que hoy desde el punto de vista social, no lo hablo desde lo político, también desde lo social. Los políticos hay que trabajar ese contexto, pero también en lo social. Y detrás de ese mensaje del Papa conlleva este tema: muchachos, en todos los lugares, a partir de ahí vamos a cerrar grieta. Si vos abrís una canilla donde hay un tanque de agua, ¿qué va a salir? Agua. Claro, si la cerrás, deja de salir. Acá es el contexto. Si vos desde la palabra ya tenés esas conductas, automáticamente se origina enojo, división, con la palabra grieta. Es una tarea muy difícil para los que somos más grandes. Porque nosotros estamos culturalmente acostumbrados a una cosa distinta. Y aún involuntariamente, y sin mala intención, hacemos expresiones que a lo mejor a los más jóvenes la toman con otra connotación. Sí, pero la generación nuestra y más adultos también aprendimos a no cosificar a la mujer, que veníamos en el desarrollo, en el crecimiento, como haber naturalizado ese tema. Y máxime cuando programas de televisión desde el humor las exponían en ese contexto, ¿no? Sí. Bueno, nosotros vamos a intentar aportar esto, ya te vuelvo a decir. Y nos va a enriquecer. Que el medio, que Seguridad Ciudadana 9 cuente con Cadena 9, porque estamos convencidos a priori que esto va a enriquecer.
seguramente, y aparte que lo fundamental es que sea útil, ¿viste? Para muchas, para el resto de la comunidad. Sí, para mí tengo que yo, una mujer que por ahí no puede identificar, porque nosotros a lo mejor, porque tuvimos la posibilidad o porque nos cuenta, por el motivo que fuere, a lo mejor podemos identificar esos rasgos que pueden conducir a una violencia incipiente. Pero hay mucha gente que a lo mejor no lo puede hacer. Bueno, vamos a tratar con un especialista que le dé, no sé, le dé unas cositas, digamos, pequeños datos para que lo pueda identificar y que sea más común. Y después una vez que lo pueda identificar, cómo hacer, una vez que tenga la identificación del problema, es cómo hacer para solucionarlo, contrarrestarlo o ver la forma en que puede solucionar el tema. Pero para esto tenemos que involucrar a toda la sociedad. Por supuesto. Porque también vamos a ser reales, muchas veces nosotros por ahí tomamos conocimiento de hechos de violencia y hacemos la vista gorda. No es que hacemos la vista gorda, por ahí no nos metemos, porque decimos no, o porque capaz que la propia víctima te dice, no, mirá, no te metas, mejor no te metas, porque me va a traer más problemas, porque lo que fuere. Bueno, habrá que ver la forma de llegar a un equilibrio para que eso sea más sustentable para todos. Bien. Martín, muchísimas gracias, muy enriquecedora la charla. Dale, y Gustavo. Conjuntamente con ello, la invitación queda abierta. Te cuento lo último. Sí. La semana pasada, o en la otra, no sé si lo dije, porque ya me estoy olvidando, presentamos una nota, te lo dije, de los 4 meses, no. ¿No? Bueno, presentamos una nota al municipio solicitándole cuál fue la evolución de la ordenanza de los materiales no ferrosos. Ah, bien. Ah, sí, al comienzo, que están esperando la respuesta. Estábamos esperando la respuesta, ya lo dije, perdón. Bien. No, y yo también por el... El frío ese. Vos no tenés frío. 9:30 de la mañana. Vamos a las noticias y la pausa. Gracias, Gonzalo. Dejate Estás en la estación máxima de 9 de julio, en su frecuencia modulada de 89.9.